Bueno, ¿qué será esto de compartir la vergüenza? Antes que nada, eh, tengo una pequeña vergüenza ahora de decirles que me olvidé que me tocaba hoy la charla, porque estaba con un montón de otras cosas. De hecho, ahí mi hermano me decía cuando pueden venir a Tucumán. Estamos por recibir unos hermanos chilenos también que colaboraron en el Ministerio de Restauración hace unos años atrás. Vienen de Chile y justamente estamos organizando recibirlo en casa, así que anduvimos enloquecidos. Y gracias al Señor que manda un ángel que se llama Amilcar para recordarme que me tocaba. Así que me quedé hasta las 3 de la mañana. Me da un poquito de vergüenza decirlo, pero estoy tranquilo, la vergüenza se me va a ir porque entiendo que en las manos del Señor, Él el que hace, yo solamente pongo el cuerpito y la voz, nada más. Así que vamos a aprender juntos en este tiempo. Antes de comenzar, me gustaría tener un tiempo de oración. ¿Sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, papá, porque es tu bondad tan grande, Señor, que permitís abrir este espacio a la distancia, Señor, y que podamos seguir ahondando más en tu palabra, en tus consejos, Señor, más allá de sabiduría humana, de estrategias, de herramientas, Señor, entendemos que esto viene de vos para sanar, Señor, nuestro interior, sanar nuestra vida, Señor, y en este proceso en que todos nos encontramos. Papá, siempre viene una voz del cielo, esa agua fresca que necesitamos, Señor. Por eso yo encomiendo este tiempo en tus manos Señor, me corro al costado y, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que se revele a cada una de nuestras vidas, nuestra mente. Yo me pongo primero, Señor, para que me hables y, Señor, que juntos podamos entender cuál es tu buena, perfecta voluntad, Señor, y agradable voluntad para nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos. Te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos que está conectado, Señor. Eh, Toma el control. Nos encomendamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Esto de comprendiendo la vergüenza es como, ¿qué será? ¿No? Yo, como les decía, yo ya había visto un poco, pero fue atrapante leer, preparar, eh, l- repasar esto que está en Pasión Pura. Le recomendamos que después lo vean en el apéndice E. Eh, Ahí está el tema, si ustedes quieren seguir después leyendo un poco más comprendiendo la vergüenza. Vamos a ver de qué se trata. Yo, si les preguntara a ustedes, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido vergüenza? Probablemente la mayoría me diga que sí, hay otros que dirán, no, yo soy un sinvergüenza, así me dice mi esposa, porque les cuento como a modo de... Ayer me tocaba acompañar a un hermano para cantar en la escuela donde mi esposa es vicedirectora. Lo habló un hermano muy querido de nuestra iglesia. Él hace estos eventos. Es un chico no vidente que canta extraordinariamente. Yo lo fui a buscar y él me pidió que lo acompañe a cantar una canción. Me gusta cantar, pero yo no soy profesional. Y el hecho de que estuvimos cantando, empezamos a cantar Aleluya del Ivo. Y veníamos bien, pero en un momento que me tocaba a mí, me olvidé la letra y nos quedamos trabados ahí, ya empezamos a tararear y bueno, y la gente lo mismo aplaudía, después terminamos bien, pero me ha servido a mí para también preguntarme, siempre hace Dios esto, no sé por qué, pero cuando trato un tema me surge algún acontecimiento que pone a prueba para que yo justamente piense en esto. Y por un momento tuve un poco de vergüenza, y después se me fue la vergüenza. Y bueno, con esto vamos a tratar de ver qué es a qué se refiere esto, cómo comprendemos la vergüenza. Y la vergüenza tiene raíces espirituales. Estas raíces son del ocultamiento humano y el camino, vamos a ver también cuál es el camino a esta sanidad emocional, porque es una emoción que surge dentro nuestro cuando tenemos vergüenza. ¿Vemos bien ahí raíces espirituales en el huerto? A ver si me hacen así para saber si están conectados, ¿sí? Parce, Sí, coloca en presentación para que se vea completo. Abajo, está ahí, bien. Ahí vamos. A ver, no sé si se demora.
Esto es como aceptar. Vamos, presentación. Ahí, ¿se ve? Ahora sí, Bien. Comprendamos sí. lo que se refiere a la vergüenza. Las raíces espirituales, ya voy a correr acá un cosito. Ahí está. Raíces espirituales en el huerto. ¿De dónde surge la vergüenza? ¿Cuándo es que el ser humano entra en contacto con la vergüenza? Y justamente en el principio. Génesis nos relata una historia donde comenzó todo el tema de la caída y vemos cómo hay una tendencia innata del hombre a esconderse cuando tiene vergüenza. Eh, Cuando sucedió en el huerto lo de la serpiente, Satanás, que tienta a Eva, después Eva le pasa el fruto a Adán, él cae también. Y vemos cómo esta vergüenza que ellos sienten, porque es la primera reacción que ellos tienen, de hecho es interesante ver que no, como que no hubo otra reacción al principio que esta, de esconderse. Entonces la escritura nos dice de que tras de esta caída, ambos, Adán y Eva, cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. En un momento donde ellos convivían con el Señor, hablaban cara a cara, estaban desnudos. eh, Adán andaba tal vez poniendo nombre a los animales, Eva, no sé, tal vez cortando flores, preparando su casa, no lo sé. Pero vemos que ellos estaban, de forma natural, estaban desnudos delante de Dios y no tenían vergüenza. Pero a raíz de la caída, cuando entra el pecado a través de este acto contrario a lo que Dios le había indicado, empieza a tener esta tendencia, una vergüenza donde ellos cosen hojas de higuera, se cubren y este acto simboliza la tendencia innata del ser humano de esconderse y cuando experimenta esta vergüenza. Dice la escritura en Génesis, cuando el Señor se presenta, dice, che, ¿dónde estás, Adán? Siempre vemos que, bueno, Eva la que manoteó el fruto primero, Adán lo come después, pero vemos acá, y esto es algo que a mí siempre me ha impactado, pensar de que Dios podría haberle dicho, humanamente nosotros hubiésemos dicho, che, ¿dónde estás, Eva? ¿Por qué has comido y le has dado al pobre de Adán esa fruta? Pero acá vemos cómo Dios habla al hombre, dice, ¿dónde estás, Adán? Acá vemos la responsabilidad del hombre, de la responsabilidad que Dios le había dado a Adán, y él le pide cuenta, lo busca primero a Adán y dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Entonces él dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. No dice él, tuve miedo porque te desobedecí. No dice, tuve miedo porque comí el fruto que no debía, aun cuando no había advertido. No dice nada de eso. Él dice, yo me escondí porque estoy desnudo. Por eso me escondí, Señor. Vemos que la vergüenza ha sido tan poderosa en el corazón de tanto de Adán como de Eva que ellos lo primero que hacen tienden a esconderse. Y eso se ha ido heredando, por supuesto, está en el gen humano desde entonces, que cuando hacemos algo que no corresponde, no está bien, tenemos la tendencia a escondernos. Y esta tendencia de esconderse, de ocultarse, de buscar la oscuridad, taparnos con algo, produce algo, un efecto importantísimo en nuestro ser, produce separación. De hecho, entendemos que el pecado es muerte. El pecado es muerte, pero esa muerte tiene que ver no con la muerte física, sino más bien la muerte como sinónimo de separación. Cuando hablamos de muerte, cuando la Biblia habla de una muerte, de una separación con Dios, una separación de la relación con Dios, una separación de la intimidad esa que tenían Adán y Eva con Dios y sin embargo la pierden. Hay una separación tremenda, mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces el pecado separa, el pecado divide, el pecado disgrega, el pecado mata, podemos decir, pero en este tipo de separación. Y hay tres tipos de separación que se da en el ser. La primera es la separación de Dios.
vemos cómo esa relación que tenían fluida de hablar cara a cara con Dios después es interrumpida porque ellos evidentemente, obviamente son expulsados del Edén y ya no tienen ese contacto, esa fluidez que antes tenían porque Dios no puede convivir con el pecado, ¿verdad? Conocemos toda la historia. Pero hay una separación de Dios, el temor al rechazo por parte de la persona máxima, decía un autor, creo que Rich Crow o algo así, dice que genera estrategias de ocultamiento. ¿A qué se refiere con la persona máxima? La persona máxima, la teoría de este escritor, que un escritor cristiano, él decía que la persona máxima era aquella que entendía cabalmente que el ser humano puede ser sanado en comunidad, en relacionarse. Primero en la relación con Dios, primeramente, pero también en el grupo, en nuestro caso, en los cristianos, sería en el cuerpo de Cristo, que es justamente lo que el Ministerio de Restauración tiene muy en claro, que sanamos en comunidad. Siempre citamos, ¿verdad? Santiago 5, que dice que oremos unos por otros, etcétera, etcétera. Entonces vemos esta parte importante y este autor habla de que el temor al rechazo por parte de la persona máxima de este ser perfecto que Dios quiere, que se pueda comunicar con otros y en este caso con Dios mismo, produce una separación y genera estrategia de ocultamiento. Bueno, en este caso ellos cosieron hojas de higuera. En nuestros casos, muchos nos han tocado separarnos de Dios y escondernos tal vez detrás de una fachada, tal vez atrás de una profesión, incluso dentro de la iglesia, tal vez atrás de ministerio, ¿o no? Y es como algo, una dicotomía, decir, ¿cómo puedo servir a Dios, pero estoy separado de Dios? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí me ha pasado estar sirviendo a Dios, pensando que tengo una relación con Dios, pero sin embargo estar viviendo una vida de pecado, de ocultamiento, que no quería que nadie se entere de eso. Entonces, también se produce otra separación con los demás, con este grupo, con esta comunidad de fe. ¿Y por qué? Porque evitamos mostrarnos vulnerables y para protegernos del rechazo interpersonal. Yo recuerdo haber estado en muchas situaciones por muchos años donde, si bien es cierto, me juntaba con mi hermano en la iglesia, salíamos juntos, estudiábamos la palabra, teníamos servicios juntos, sin embargo yo me mantenía en la oscuridad, ocultado. ¿Por qué? Porque no quería que ellos se enteren de lo que yo hacía, porque eso iba a generar rechazo sobre todo en comunidades cristianas donde hay mucho legalismo, ¿verdad? Ustedes tal vez conocerán o podrán decir, sí, tal vez mi iglesia o conozco iglesias. Bueno, yo viví muchos años en una iglesia que si uno era pecador o se mostraba pecador o lo descubrían pecador, lo que sea, era medio apartado, medio rechazado. Ya lo miraban de costado, ya murmuraban, dice, che, ¿has visto que Juancito, eh, qué sé yo, consume pornografía? No nos acerquemos porque nos vamos a contaminar con ese pecado. Entonces hay como un cierto juicio, incluso dentro del cuerpo. Lamentablemente, pero gracias al Señor que eso va cambiando. La iglesia y las formas de la iglesia, el trato va cambiando, pero uno se separa, por más que esté con las personas, se va separando porque va ocultando, guardando. Y también un caso muy particular y muy curioso es que uno se separa de sí mismo. ¿Cómo puede ser eso que uno se separe de sí mismo? Hay una división interna para proteger el verdadero ser herido y temeroso. ¿Cómo será eso? A ver, es como cuando uno sabe que está mal, reniega de uno mismo, ¿verdad? Cuando uno comete pecado, es como que se pone en la vereda al frente después de haber cometido el pecado y se juzga a uno mismo. Es como separarse y decir, yo no quiero saber nada con este ser que, que es despiadado, que es pecador, no quiero saber nada con él, y otro yo falso, empiezo a formar una nueva identidad falsa donde yo me muestro a los demás como si fuera bueno.
No sé si me entienden. Entonces, hay una división, una separación de mí mismo. Esto me recuerda a Pablo cuando dice lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Es como hay una división interna que uno lucha constantemente. Entonces esta separación de uno mismo eh, llega a darse también a través del ocultamiento. Bien. La característica central de la vergüenza es renegar de ser auténtico, el cual debe permanecer oculto en secreto y en la oscuridad. Y buscamos estrategia. ¿O cuántos de nosotros no nos ha pasado tener una mente brillante? Yo decía, si hubiese tenido esa mente para hacer negocios, sería millonario hoy en día, pero no sé de dónde sale ese talento del ocultamiento. Obviamente creo que hay mucha colaboración de Satanás y de la influencia del enemigo para darnos ideas nuevas para poder ocultar lo que realmente somos. Hay, eh, hay esa cosa oscura, esas cosas de las tinieblas que nos llevan a seguir guardando aquello que nos da vergüenza y tratamos de ocultar. Y empezamos a coser hojas de higuera. Si bien es cierto, no cosemos hojas de higuera, pero sí tratamos de tapar nuestra vergüenza con cosas que no muestren lo que realmente somos. Ahora se da una especie de rivalidad en estas cuestiones donde la vergüenza compite contra la humildad. Hay una humildad verdadera, que es la que Dios nos pide, esa humildad que Jesús nos enseña, esa humildad que nosotros deberíamos ser honestos con nosotros mismos, una humildad verdadera que evalúa, hace una evaluación precisa de uno mismo, es honesto. Yo veo mucho en la vida de David, incluso en los salmos que él escribe, él dice mucho, me llama la atención y yo trato de practicarlo a veces, él es como que él habla consigo mismo. Ustedes recuerdan uno de los pasajes que él dice, este, alma mía, dice, ¿por qué estás turbado? Porque alma mía alaba al Señor, alma mía. Él como que se sienta y habla consigo mismo y es honesto consigo mismo. Él se confronta de una manera transparente y hace una evaluación de uno mismo. Y eso es lo que deberíamos hacer. Esa sería una humildad verdadera. Reconocer que tenemos limitaciones. ¿Cuántos de nosotros muchas veces por luchar con nuestra fuerza hemos fracasado o pensando que ya la sabemos toda o que no me va a pasar y decimos, a mí no me va a pasar, esto lo manejo, no tengo problema, yo lo puedo hacer, no hay drama, yo soy canchero, tengo años de creyente. Yo recuerdo haber tenido una frase que yo decía, medio en broma, pero medio en verdad, no pasa nada, soy de acero. Eh, por ahí mi esposa, cuando me veía en alguna situación peligrosa, me decía, ten cuidado porque esta mujer así, así. Yo decía, no te preocupes, yo soy de acero, yo no te voy a fallar, soy fiel. Pero eso de soy de acero era como decir yo soy fuerte, lo puedo hacer. Y capaz que internamente pensaba que lo iba a lograr, pero realmente mis limitaciones me hacían caer constantemente. Soy limitado y debo mirar a Dios. Esa sería una humildad verdadera. Reconocer que somos débiles. Yo creo que uno de los peores errores cuando decimos como eso, soy de acero, no me va a pasar. Pero cuando reconozco y digo, no, soy débil, pero debo mirar a Dios. Como dice el apóstol, en mi debilidad Dios manifiesta su poder. Entonces, si soy honesto con Dios y conmigo mismo, debo decir, yo necesito la fuerza de Dios en esta área de la cual soy libre y estoy seguro que solo no voy a poder. También abrir el corazón para recibir amor es despojarse del orgullo. A veces el orgullo no nos permite recibir ese amor. Hay un niño gimiendo dentro nuestro que quiere el amor, quiere sentir el amor de Dios, quiere sentir el amor de las personas, pero sin embargo se siente
se siente entorpecido para recibir porque tal vez está oculto y tiene miedo a salir a recibir ese amor que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Y después está la vergüenza tóxica, esa creencia que, que en falta de valor personal, o sea, no valgo nada, soy un desastre, soy defectuoso, así he sido formado, así me he criado y esta es mi forma de vivir. El famoso soy como soy y no sirvo para nada, no voy, estoy viciado. Dios no puede amarme. Eh, ¿Saben cuándo me doy cuenta? En mi vida personal, cuando estaba, por ejemplo, en la iglesia, sobre todo en la alabanza y adoración, yo recuerdo cantar canciones, me encanta la alabanza y adoración, pero yo la cantaba de una manera tan fría, las palabras, las letras que son tan hermosas muchas veces, que hablan del amor de Dios, su grandeza, su santidad, etcétera. Y yo lo cantaba tan frío, había un freezer en mi corazón que yo decía, la canto porque me están mirando, pero yo realmente no sentía eso porque yo sentía que Dios no podía aceptarme por todos los pecados que tenía ocultos. Entonces es una vergüenza tóxica, estoy viciado, Dios no me va a amar. Dios no se puede acercar a mí porque soy pecador. Rechazo el amor en forma directa o indirecta. Estoy rechazando el amor de Dios y la aceptación. No, Señor, no te acerques a mí porque soy pecador, como dijo Pedro. Por favor, no te acerques. Mira, estoy sucio. Entonces empezamos a funcionar de una manera donde no permitimos que Dios se acerque. Y hay un ciclo en la vergüenza que uno de los factores, yo digo que son los peores enemigos que tenemos internos, que tiene que ver con el orgullo, ¿verdad? Este orgullo que viene también en el ADN ya humano, que incluso ha sido influenciado de una manera tan profunda a través de nuestro archienemigo, ese orgullo que muchas veces se enquista en nuestros corazones, decimos, no, nosotros somos humildes, no pasa nada, pero sí hay un orgullo que tenemos que batallar todos los días, y es como un escudo. Y este orgullo muchas veces nos funciona con defensa contra los sentimientos de vergüenza. Sí tengo vergüenza, pero no, pero yo puedo, yo lo voy a superar. Hay una ruptura del orgullo cuando hay una confrontación con la realidad del comportamiento. Eh, la experiencia de la vergüenza nos lleva al autoaborrecimiento y desesperación. Bueno, todos tienen apagado el micrófono, no lo voy a hacer hablar, pero si yo preguntara, ¿ustedes alguna vez se han sentido autoaborrecido? Creo que una de las peores sensaciones de tenerse asco uno mismo, de sentirse la peor basura, de decir no voy a cambiar nunca y, y mucho más cuando es alentado por las tinieblas donde dice no servís para nada, sos un desastre. Y esa desesperación de decir no voy a cambiar nunca más es una experiencia de la vergüenza. Y eso redunda en el ser falso. Son la estrategia de la supervivencia para evitar el dolor. Entonces, me armo un ser que no, un ser ficticio, entre comillas, ese amigo imaginario o esa fachada que quiero parecer, y eso hace que para evitar el dolor. Ustedes recuerdan en otra charla donde hablábamos de los muros, ¿verdad? Esos muros que levantamos para evitar de que nos sigan hiriendo, pero a veces levantamos estos muros con este ser falso para evitar que yo mismo me haga dolor, me infrinja dolor a través de la vergüenza. Y hay manifestaciones de la vergüenza. Por un lado veíamos cómo estas hojas de higuera habían cubierto a Adán y Eva en su tiempo, pero también podemos ver cómo nosotros, si bien es cierto, no recurrimos a la planta, pero también tenemos hojas de higuera en nuestra vida. Muchas veces buscamos en el perfeccionismo, buscamos en las adicciones,
en el control, coberturas elaboradas para ocultar el dolor de la vergüenza subyacente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces somos personas que buscamos hacer las cosas tal vez de una manera que nuestra vergüenza no se note. Queremos hacer tal vez las cosas bien, no solo por el hecho de hacerla bien, sino justamente para que nadie nos tenga que mirar nuestra vergüenza. Queremos ocultar con esas hojas de higuera lo que realmente estamos ocultando. Después viene la grandiosidad. Es curioso porque la grandiosidad nos habla de esta estrategia que tiene que ver cuando uno se cree más tal vez de lo que es, ¿verdad? Muchas veces si hablamos de grandiosidad diríamos, bueno, es la persona orgullosa, que tiene vanagloria, es la persona que cree que es más de lo que es, el que siempre dice yo puedo con todo, pero saben que lo curioso es que a veces esta grandiosidad se da tanto para creerse más de lo que uno es, aunque la escritura dice nadie tenga mayor concepto de uno mismo que el que debe tener, a veces es en efecto contrario. La grandiosidad vendría a ser como una lupa, ya sea para lo que creemos que somos más, ponemos una lupa, o creemos que somos menos y pensamos que somos lo peor de lo peor, que somos más humanos, más que humanos, o tal vez somos menos que humanos. Pero ambas situaciones, tanto que nos sentimos orgullosos y nos engrandecemos como aquel que tiene esta otra falsa humildad que dice no sirvo para nada, soy un desastre, soy un gusano, etcétera, etcétera. Ambas condiciones rechazan la obra de Cristo. ¿En qué sentido? Porque la obra de Cristo nos da un valor tremendo, nos da el valor de ser llamados hijos de Dios, de tener que comportarnos como hijos de Dios. Sin embargo, a veces no nos comportamos de esa manera o nos sentimos la peor basura, cuando en realidad hay un precio pagado por cada uno de nosotros y eso hace que seamos seres o hijos, sobre todas las cosas, preciosos para Dios. Si estamos en esta situación de grandiosidad, estamos rechazando deliberadamente la obra que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y ahora viene el narcisismo que nos habló un poco la vez pasada nuestro querido amigo Aldo, y que la verdad que es algo increíble. Nadie quisiera que le digan narcisista, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era más joven acá en Argentina, bueno, hay muchos argentinos acá y creo que también en otros países, no sé si en Uruguay o en Chile habrían pasado, había una temporada donde, estoy hablando, no sé, creo que unos 40 años atrás, no sé, un montón, había un personaje que, que se llamaba Narciso Bello, no sé si ustedes recordarán. A mí me encantaba verlo porque era un tipo que no era para nada lindo, pero justamente esa contrariedad era lo que le daba el color a esta serie. Y este tipo pasaba situaciones donde él, a pesar de que era feo, pero él creía que era lindo, vivía con un espejo en la mano, cada vez que hablaba quería levantarse a una mujer. Bueno, obviamente en la tira él era un ganador, pero era tan insoportable este tipo con todas las cosas que decía, que él era el más lindo, que era hermoso, todo el tiempo se estaba mirando, se miraba en el espejo y muchos de nosotros hemos pasado por esa etapa. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo en nuestra adolescencia, no hemos pasado horas mirándonos al espejo? ¿Cuántos? Yo diría que un montón. Yo recuerdo pasarme literalmente horas mirándome, pensando que era el más lindo del barrio y, ¿por qué no, de la comarca, dirían algunos? Pero el narcisismo está también implícito en nuestro corazón, esa participación extrema del ser, una identidad basada en el feedback externo y una falta de empatía genuina, en la persona que está todo el tiempo a la expectativa de qué dirán de mi imagen, qué pensarán de mí. Y hemos visto, Aldo nos explicó perfectamente la vez pasada, todos los errores que comete el narcisismo, el narcisista cómo vive su vida en función de lo que los otros están viendo, mirando de él. Él quiere ser
el más lindo, el que resalta, el más atractivo. Y eso nos lleva a no pensar en el otro, y está totalmente contrario a lo que Dios dice, que a los demás lo tengamos por alta estima y no a nosotros mismos. Vemos que estas son algunas de las manifestaciones de la vergüenza. Voy a adelantar un poquito más. Y hay orígenes de la vergüenza, y podemos decir cuándo nació la vergüenza. Sabemos, de acuerdo a la escritura, que en Génesis, en el Edén nació la vergüenza, pero ¿cuándo nació la vergüenza en nosotros? Como esto viene siendo hereditario de generación en generación, pero en cada individuo nace justamente en un entorno familiar tóxico. Probablemente cuando hemos sido niños, tal vez desde la panza incluso de mamá, a través del rechazo, muchos de nosotros tal vez ha experimentado un rechazo. Embarazos donde no querían los papás tenerlo y bueno, han decidido tenerlo o no le quedaba otra. Y comentarios incluso que los padres decían. Yo recuerdo, bueno, algunos conocen mi historia, que yo me crié sin papá. Mi papá se tomó el palo, se escapó, se fue cobardemente, dejó a mi mamá embarazada y obviamente yo pasé por toda esta etapa de abandono, rechazo, etcétera, etcétera, y todo lo que ya hemos visto tal vez en la herida paterna, pero vemos que muchos hijos, y yo recuerdo a mi mamá haber escuchado, no recuerdo de mí, pero recuerdo de mi hermano mayor, que ella cuando se enojaba con él le decía, ¿cómo no te he abortado? Y esas cosas en el inconsciente o en el consciente del niño han sido traumáticas, han sido devastadoras, ha sido una bomba que ha ido desarmando la mente y el corazón del niño. Y muchos de esos entornos familiares tóxicos, ya sea el abandono, el abuso, padres en negación, incluso de sus propios errores y sus propias vergüenzas, han ido trasladando al niño esa vergüenza. Y vemos niños que van creciendo, a pesar de que en algunos casos los papás tal vez abiertamente no se lo digan, pero indirectamente es el mensaje que ellos reciben, como por ejemplo cuando son niños que hacen sus travesuras y por ahí sus papás le dicen, si dejara de hacer eso que hacen, no estaría yo tan descontrolado, tan enojado, culpa tuya me he enojado, mira lo que me ha hecho hacer. Incluso cuando lo maltratan, le pegan, le gritan, lo tratan de lo peor. Muchas veces la propia vergüenza mal manejada de los papás es trasladada al hijo y el hijo es el que siente esa vergüenza y ese sentimiento tan oscuro en su corazón. O la construcción de identidad falsa. El niño concluye que él es el problema y desarrolla estrategias de supervivencia. Él piensa, el niño, que si él dejara de hacer lo que está haciendo, lo haría mejor. Y ahí vemos cómo un niño empieza a buscar llegar a la vara donde su papá lo ha puesto. Tal vez a cubrir, a salirse de la vergüenza que incluso sus propios padres, por fracasos tal vez en la crianza o en la vida de los papás, han inculcado en el niño y él empieza a desarrollar estrategias de supervivencia. ¿Cómo hago? Si lo hago mejor, si lo hago bien, puede que gane el favor y el amor de mis papás. Y eso a veces se traslada incluso a la figura del Padre Celestial, ¿verdad? A veces creemos que nunca vamos a llegar a la vara que Dios nos pone y eso nos causa frustración, nos causa nos sentimos tan poca cosa que redunda en esta vergüenza que se instala en nuestros corazones. Ahora, hay una parábola y es curioso que esta parábola sea con una higuera. Podría haber sido con un banano, por ejemplo. Ustedes conocen que yo tengo una parábola del banano, ¿verdad? Yo lo conté alguna vez y no en otra oportunidad lo voy a contar, pero voy a escribir un libro con la parábola del banano que para mí ha sido una revelación que Dios me ha hecho. Pero la Biblia habla de una parábola de otro árbol que es la higuera. Miren ustedes cómo va relacionando la escritura
estas hojas de higuera que habían, que servían tal vez, no sé si ustedes conocen la planta, yo tengo una vaga idea, había una higuera cuando era chico, pero estas hojas de higuera que sirven para cubrir vergüenza, vemos a Jesús como él se para, y dice la escritura que él iba caminando y que se para delante de una higuera. Y yo siempre me llamó la atención, digo, pero pobre higuera, era una planta. ¿Por qué Jesús maldice una higuera? Dice que él maldijo la higuera que tenía hojas, pero que no tenía fruto, señalando la desaprobación divina hacia nuestras coberturas artificiales. Lucas dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, de esta higuera. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? Jesús, vemos cómo esta figura de lo que Dios quiere hacer con nuestra vergüenza, que no da fruto, no da fruto bueno, no da el fruto que debería dar higos, pero no lo da. Y a veces como cristianos nosotros deberíamos dar frutos de cristianos, deberíamos dar frutos de hijos de Dios, y a veces no lo damos, muy por el contrario. Estamos estériles de dar frutos porque hay una condición, tal vez por nuestros pecados, por lo que sea, pero sobre todo porque hay una vergüenza que nos limita, una vergüenza que nos frena. Eh, Vuelvo a insistir, ¿sabes dónde nos damos? Yo creo que no creo que sea totalitario esta idea que yo tengo, pero a veces vemos congregaciones donde el que está alabando al Señor, que debería estar desbordado de alegría, de gozo, esa alabanza genuina en espíritu y en verdad, eh, que no le importe quién está al lado, que no le importe, que no tenga vergüenza de declarar que Jesucristo es el Señor y que tenemos un Dios poderoso y que va más allá de nuestros propios defectos, es tan grande y tan tremendo manifestar la grandeza de Dios que no me da vergüenza de hacerlo. Y muchas veces me ha tocado estar en iglesias donde veo que, que los hijos de Dios que deberían estar adorando, y no quiere decir que todos tengan que saltar ni levantar las manos ni nada por el estilo, pero a veces uno como que nota, y no es juzgamiento, porque yo estuve ahí petrificado cantando las letras, pero por cantarlas nada más. ¿Y, y qué hay ahí? Y muchas veces me pregunté, ¿qué hay? Hay algo, hay una barrera y tiene que ver con la vergüenza. La vergüenza de tal vez no podemos cantar y adorar al Señor un domingo porque el sábado a la noche tuve una caída. No puedo alabar al Señor porque estoy viviendo una situación de doble vida, porque tal vez la pornografía ha invadido tanto mi mente que cuando quiero adorar al Señor se me vienen mensajes, imágenes que no están bien. A veces la vergüenza nos limita tanto que es como son como barrotes invisibles que no nos permiten entrar a la comunión verdadera con nuestro Dios, porque la vergüenza quiere invadirnos. Entonces, esto es para pensar, hermanos, que cómo estoy relacionándome con Dios, cómo estoy teniendo una intimidad con Dios, si acaso la vergüenza me está trabando, se está interponiendo entre mi Dios y yo, entre ese fluir del Espíritu Santo y ese gozo y ese éxtasis de sentir la presencia de Dios. Yo creo que es para que pensemos también si cuánto de vergüenza puede haber en nuestro corazón. Y como decía esta parábola, entendemos que la parábola es lo que Jesús está diciendo, yo quiero de raíz romper eso, quiero cortar. Quiero sacar de raíz. Yo lo experimenté a través de mi parábola del banano, cuando el Señor me manifestó y me reveló que había sacado esa raíz de pecado y había sacado esa raíz de vergüenza. Ahí me di cuenta qué tremendo y qué poderosa es la vergüenza en nuestros corazones. Nos limita, nos ata, no nos deja caminar, no nos deja avanzar y estamos en una lucha constante con la vergüenza a raíz de los frutos o no frutos que estamos dando, así como la parábola. Dios quiere tratar con nuestra vergüenza en la raíz para que el ser falso, ese ser que hemos inventado, muera.
para que ese ser que las tinieblas nos dice, vos no podés, sos lo peor, sos una basura, sos un gusano, que no nos permite ver lo valioso que somos para Dios, tiene que morir. Y el verdadero ser que Dios dice que somos en Cristo pueda resurgir. No sé, ya me fijo cuánto voy y me quedan 7 minutos, creo. Así es, Amílcar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos adelantando un poquito. Y el camino, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con la vergüenza? La vergüenza no es lo mismo que la culpa. La culpa, me faltó la placa esa, pero la culpa es como un elefante, tiene un elefante tremendo, así de no sé cuántas toneladas, cargada en la espalda de una persona. Y a veces andamos por la vida con ese elefante, ¿verdad? Y tengo la culpa, ay, ¿por qué? Pero yo no debía haber hecho esto, pero yo he hecho tanto pecado, yo he hecho esto, y no falta esa vocecita, sí, sos un gusano, una basura, una porquería. No mereces el amor de Dios, no mereces el perdón de Dios. Pero bendito sea Dios que cuando Él aparece y dice, yo te amo, Cristo ha muerto en la cruz por vos, ha sido redimido y comprado por la sangre del Cordero. Ese elefante no tiene que cargarse más en nuestra espalda. La culpa puede ser buena en el sentido de que si esa culpa nos permite cambiar de rumbo, pero si esa culpa es aun cuando hemos entendido la obra de la cruz, todavía queremos cargar ese elefante, eso ya es otra cuestión. Entonces podemos analizar qué pasa con la culpa que está también en nuestro corazón. Hay que reconectarse con el niño interior. Si hubo cosas que nos pasaron, lo vimos en las heridas paternas, hay que reconectar con ese niño. ¿Qué pasó? Integrar la parte dividida y añiñada de uno mismo. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Cuáles fueron sus heridas? Ser honestos con nosotros, pedirle al Señor que nos revele qué hubo en nuestra historia. Tal vez no nos acordamos, está en el inconsciente, pero que Dios nos manifieste qué áreas de ese niño debemos sanar. Experimentar emociones negativas, descubrir y rastrear emociones hasta creencias profundas. ¿Qué es lo que estamos creyendo realmente? Lo que Dios nos dice, lo que nos dice la sociedad, lo que nuestro pasado nos dice o lo que Dios está diciendo de nosotros. Tenemos que confesar y arrepentirnos. Si estamos viviendo situaciones de un pecado continuo, tenemos que confesarlo al Señor con un corazón honesto delante de Él y arrepentirnos, cambiar de rumbo. Arrepentirse es ir para el otro lado. Es la actitud que vamos a tener en nuestro ser. Y recibir el amor del Padre es experimentar la adopción divina que que deshace las mentiras. Experimentar la adopción divina, dice la Escritura, que hemos sido hechos acepto en el amado. Dios nos ve a través de Jesucristo, el hombre perfecto, el hombre sin mancha, sin pecado. Dios dice que nos ve de esa manera. ¿Cuánto creemos eso en nuestro corazón? ¿O seguimos atados a la vergüenza y a la culpa? Y hay una promesa de restauración. Dice la Escritura que vamos a tener una paz interior, que vamos a reemplazar la ansiedad con una tranquilidad profunda. Vamos a poder dormir de noche. Yo me río porque yo me acuesto y Claudia dice, vos pones la cabeza en la almohada y te dormís. Le digo, porque tengo la conciencia tranquila. ¿Y quién mejor que ella me conoce todas las cosas que he hecho, los desastres que he hecho en mi vida y cómo atenté contra su propia persona, su familia, iglesia, etcétera, etcétera? Pero hoy puedo dormir tranquilo porque he podido entender que la paz que Dios me da no es por mis méritos, no es porque sea perfecto, ni porque sea bueno, es porque la obra en la cruz me da la posibilidad de poder acostarme, dormir tranquilo y en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de sentirme hijo de Dios, redimido y comprado por la sangre del Cordero. Poder disfrutar de un amor auténtico, la capacidad de amar y ser amado genuinamente. Amar bien, no de la manera en que antes pretendíamos amar y que a través de la vergüenza y el ocultamiento amábamos distorsionadamente. Amar bien, una conexión relacional, la habilidad de arriesgar y conectarse en intimidad, poder tener una conexión con los demás. Me arriesgo, estoy dispuesto
arriesgarme en el nombre del Señor, porque Él ya hizo la obra. Dice la Escritura, te alabo, Padre, porque la has revelado a los que son como niños, las has ocultado a los sabios y nos has revelado a nosotros, que somos falibles, que somos débiles, sin embargo, Él se revela a través de la cruz con ese amor inagotable que puede sacar de nosotros la vergüenza, la culpa, la adicción, y puede romper las cadenas de la esclavitud y de la adicción al pecado para darnos una libertad en Cristo Jesús. A medida que la vergüenza es sanada, la adicción decae y es reemplazada por la plenitud del reino de Dios que tiene preparado para con cada uno de nosotros. Bueno, y hay una tabla de transformación espiritual que ya por el tiempo después les comparto, lo pueden ver. Quiero ser puntual y les leo alguna nomás, que hay lo que nosotros pensamos basado en la vergüenza, en mi actitud nueva que debo tener y la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de ellos dice, soy un bobo, o anda para allá, bobo, como dice Messi, o tonto, o sonso, no sé cómo lo traducen en su país. Y mi actitud nueva es decir, no, sí tengo recursos mentales suficientes para cumplir con el rol que Dios tiene para mí en el mundo. El propósito de Dios para mi vida lo puedo cumplir por Él, no por mí. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo, porque el Espíritu de Dios, enseñará todas las cosas. No soy perfecto, pero debería serlo. Me dice la vergüenza, y no tengo que ser perfecto nadie, sino Jesús pudo serlo. Pero no necesito ser perfecto ni debería incluso intentarlo ser, porque la Biblia me dice que en Cristo tengo vida eterna y no seré condenado. Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Bueno, y hay mucho más que después le paso la lista, pero ¿qué es lo que la vergüenza me dice? ¿Cuál debería ser mi actitud? Y para todo, Dios tiene un respaldo con su palabra, que es verdadera, que es poderosa y que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y que la vergüenza pueda salir de nuestras vidas de una vez y para siempre a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Amén. Bien, oramos. Señor bendito, te damos gracias, papá, porque tu palabra es tan poderosa y la luz del Evangelio, Señor, alumbra nuestra mente, nuestro corazón y esos lugares oscuros, Señor. Muchos de nosotros tal vez, o algunos pueden estar sumergidos, escondidos, tapados, Señor, con hojas de higuera, con hojas de higueras modernas, Señor, vos sabés cuáles pueden ser tratando de ocultar, Señor, nuestra desnudez, nuestra debilidad. Padre, pero en esta hora entendemos que tu palabra, Señor, nos habla a salir, Señor, a que esa luz del Evangelio nos alumbre para que nuestro caminar, nuestra vida diaria, Señor, sea en el Espíritu, Señor. Que podamos despojarnos de la vergüenza y de la culpa, aquella que nos achata, que nos traba, que nos ata, pone grillete en nuestros pies, Señor, nuestras manos, cadenas, papá. Pero por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, que Él dijo que vino para dar vista a los ciegos, Señor, abrir las cárceles a los que estábamos presos, Señor. Eh, Señor, aquella libertad indiscutible que a través del poder de la sangre de Cristo nos otorgas a cada uno de nosotros, Señor, que podamos disfrutar de esa plenitud, Señor, y que no más vergüenza y ocultamiento, Señor, sino que confesemos y llevemos a la luz todo aquello que a vos no te agrada, Señor, para poder sentirnos en la comunión que vos esperás tener con cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, y te ruego ahora en los grupos pequeños que nos sigas hablando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.